Damos una cordial Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos de las redes sociales, amén, tanto en YouTube como en Facebook, de una manera especial. Para nosotros ha sido una tremenda bendición poder contar con el apoyo de cada uno de ustedes en este nuevo proyecto. Dios nos ha bendecido y seguramente nos seguirá bendiciendo de una manera espectacular, de una manera espectacular. Hemos visto la gloria de Dios en cada una de las tareas y las labores que hemos desarrollado. Pero esto no es de nosotros, esto es porque Dios ha movido nuestros corazones y ustedes nos han apoyado. Así que le damos muchas, pero muchas gracias a cada uno de los hermanos que ha interactuado pues con las redes sociales y vemos el crecimiento. Después les vamos a estar pasando noticias, cuántos amigos ya creo que en Facebook tenemos más de 500 amigos. Eso a cada instante nos están llegando solicitudes. También los invito. Sí, hermano, estamos grabando los devocionales y ustedes los pueden ver en YouTube. Por eso les invitamos a que se suscriban, a que se Hermano suscriban. William, ¿Sí? disculpe la pregunta, es que yo busco en YouTube y encuentro las grabaciones, los videos. Entonces, ahorita, hermana, les explicamos cómo hacen para suscribirse, ¿vale? Sí, Entonces, señor, gracias. ahorita les explicamos. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, como les decía, hemos llegado a una buena parte. Hemos llegado a una buena parte. Y el tema que Dios nos dio para compartir con ustedes es: solo nos queda uno. Solo nos queda uno. Y de pronto muchas veces dirá uno, ¿y uno qué es? ¿O qué es lo que pasa con eso? Y yo quiero invitarlos a todos los hermanos y hermanas que nos ven y que en este momento están en línea, a que abramos la palabra del Señor, esa bendita palabra, en el libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Capítulo número 3, verso 11. Y vamos a rogarle a Hermano, Padre. ¿se lo puede repetir? Vale. Y ruego, por favor, que en lo que esté en la enseñanza, vamos a tener los micrófonos apagaditos. Valerie, nos lees Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Es el quinto libro de la Biblia. Ese va a ser el texto base que nos va a llevar a entender cómo se va a desarrollar el tema. Amén, Valerie, te escuchamos. Hermano, dice, porque únicamente, oh, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. No está Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Amén, amén. Hemos leído un versículo y hemos escuchado un versículo que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que se va a tratar o de qué se trata? Resulta que el pueblo de Israel, hasta ese momento, ellos eran un pueblo nómada. ¿Qué quiere decir la palabra nómada? Era que no tenían un sitio fijo donde vivir. No es como usted y como yo, que usted dice, ¿dónde vive? Entonces usted da la dirección de su casa y dice, ahí vivo yo. Ellos no tenían un sitio fijo, ellos un tiempo estaban en un lugar, a los 8 días estaban en otro, al mes estaban en otro. Entonces, a eso se le denomina nómada, que no tiene un lugar fijo donde establecerse. Y en ese momento ellos estaban a punto de hacer realidad la promesa que Dios les había hecho. ¿Y cuál era? Llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. La tierra prometida. ¡Qué bendición! O sea que estaban a un pasito de recibir la bendición que durante 40 años que ellos habían estado persiguiendo y anhelando. Y lamentablemente, muchos de los que habían empezado a caminar nunca la conocieron porque cayeron muertos en ese peregrinar a causa de la incredulidad y a causa de tantas quejas que le proporcionaron a Dios. Entonces,
Cuando nosotros vemos que ellos están a ese pasito, uno da a entender, o la escritura le da a entender a uno, que ya no volverían a ir de lugar en lugar buscando a dónde hacer su propia casa. Dios los que le estaba buscando, o lo que Dios les iba a dar, era una residencia, un lugar permanente para vivir, y cambiarían de ser nómadas a ser sedentarios, sedentarios. Y mire que si nosotros leemos la escritura, nosotros nos damos cuenta que Israel estaba acostumbrado a ver gigantes. Ese no es el único gigante que narra la escritura. No, ellos estaban acostumbrados a ver gigantes. Y lo más tremendo, estaban acostumbrados a ver Dios cómo los entregaba en sus manos. Dios cómo les daba la victoria. Pero parece ser que en esta última parte del peregrinaje, como que algo los sorprendió, como que algo les hizo como cambiar de actitud. Y de pronto no se recordaron que cuando Moisés envió a los espías a mirar la tierra que ellos iban a poseer, ellos sabían y ellos vieron los gigantes, pero lo más tremendo es que ellos también vieron cómo Dios paso a paso los iba entregando en sus manos. Dios cómo todos los días iban cayendo bajo la influencia del Dios de los hebreos, porque Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, y esa tierra iba a ser para ellos. En otras palabras, se puede deducir que todas las cosas que estaban ajenas a la bendición de Dios, Dios les iba a dar las fuerzas para conquistar la tierra. Y entonces, cuando nosotros vemos eso o lo leemos, nosotros dice, bueno, Dios estuvo con ellos, fue una tremenda bendición. Hermanos, y parece ser, ya trayéndolo hacia nuestra vida, que la oposición más fuerte que nosotros tenemos es justamente antes de que Dios nos dé la victoria sobre el momento difícil que estamos pasando. Parece ser que como que las fuerzas se nos acaban y parece ser que vemos las cosas imposibles de alcanzar. Parece ser que como que ya no tenemos ese mismo ánimo con el cual antes enfrentábamos los momentos difíciles y enfrentábamos los momentos de angustia y de dolor. Parece ser que como que eso es un recuerdo y ese recuerdo se ha borrado de nuestra vida, de nuestra mente. Y resulta ser que cuando nosotros tenemos ese tipo de sensaciones, los problemas empiezan a acrecentarse en nuestra vida. Pero en esta tarde, Dios nos quiere recordar y así como hemos vencido en diferentes pruebas, en diferentes angustias, en diferentes enfermedades, en diferentes momentos que hemos visto que ya no podemos más, así Dios va a estar siempre con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros. Tenemos la palabra profética más segura y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él no dijo que llegaba el sábado y el domingo nos iba a dejar libres. No, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y así como estuvo con Israel, así está con nosotros. Nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos ese pueblo que Él compró con su sangre. No nos podemos olvidar de las obras tan grandiosas y tan maravillosas que nuestro Dios ha hecho en nuestro favor. Y ese versículo que leía la hermana Valerie, como que da miedo, da miedo. Y la persona que lo escribió, en este caso Moisés, hace relevancia a un lugar que prácticamente era como que era como una pared que se les interponía ya para llegar a lo último, para estar en la gloria. Y dice la palabra del Señor que era Og, era el último gigante.
ya no iban a tener más, ya no iban a tener más. Era el último gigante. Y mire que cuando nosotros empezamos a leer ese versículo y cómo el escritor lo describe, a uno también le da miedo, porque es que él dice que era un gigante, pero para hacerlo más relevante, empieza a describir un lugar donde él se posaba y era su cama, su cama. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la cama? Pues mucho. Un ejemplo, la mayoría de nosotros nos gusta tener una cama confortable, ¿cierto? Una cama bien bonita, una cama con un colchón bien rico. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros, por favor, a la hermana que nos, amén. Cuando nosotros adquirimos un inmueble como una cama, lo que nosotros pensamos es en dormir, en descansar, en hacer perecita, en recostarnos un ratico y pegarnos un sueñito bien rico. Eso es lo que nosotros pensamos. Y eso precisamente era lo que Moisés daba a entender. Y la cama no era una cama normal. Si yo les dijera a ustedes, bueno, levanten la mano los que tengan una cama de hierro. Nadie, ¿quién va a tener una cama de hierro? ¿Por qué era de hierro? Porque la persona que dormía ahí era muy grande y tenía mucho peso y seguramente la madera no lo podía resistir. Entonces, la cama, Moisés la trae como prototipo de adormecimiento. Genera sueño, como les decía antes, perecita. Y el material, como les decía antes, sobre el cual estaba hecha es muy significativo. El hierro. ¿Por qué? Porque a diferencia de la madera, es más difícil destruirlo. Usted la madera la pone en la candela y eso se prende y ya se acabó. Pero el hierro no. El hierro no. Es más resistente y es más duro. En otras palabras, la última prueba que Israel tenía para alcanzar la tierra prometida era el adormecimiento que ellos habían tenido. Y lo más tremendo era que Moisés lo simbolizaba con esa última batalla que ellos iban a tener. Pero lo más tremendo no es la cama, sino las medidas que Moisés da. Y dice que las medidas, dice que de largo, o sea, de largo, eso nos da a entender de qué tan grande era Og, ese gigante. Y dice que de largo era de 9 codos, ya trayéndolo a la medida de nosotros, serían como 4,5 metros. Imagínense una persona que mida 4,5 metros, tremendamente alta, y de ancho 4 codos. Se dice que son como 2 metros. Estas medidas definen la persona que usaría esa cama. ¿Usted imagina usted y yo en una cama de 4 metros de largo? No, quedamos perdidos. Escasamente llegamos al 1,70. Otros tienen 1,50. El que más mide 1,70, 1,80. Ya 4 metros es mucho, mucho, mucho. ¿Y qué genera o qué simbolismo trae para nosotros la cama o recostarse en una cama? Miren, se narra de muchas situaciones en las cuales grandes hombres tuvieron y perdieron grandes cosas por descuidarse y por permitir que el sueño y la apatía espiritual llegaran a su vida. Cuando nosotros hablamos de recostarnos en la cama, se nos viene automáticamente la imagen del rey David, cuando dice la palabra que él no salió a la guerra, sino que se quedó en la azotea paseándose y ahí había una cama de descanso. Cuando nosotros empezamos y no tenemos esa vida espiritual y esa vida de nosotros activa en las cosas de Dios, vienen pensamientos difíciles de entender. ¿Y por qué digo eso? Porque son cosas que nosotros aparentemente nos llevan como a decirle, bueno, yo ya lo hice todo, oro, ayuno, vigilio. Bueno, entonces, ¿para qué más? Voy a la iglesia, diezmo. No, yo hago de todo. Y nos relajamos.
y nos relajamos. Y dejamos que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde. ¿Cómo así, hermano William, que otros? Sí, queremos que nuestros hijos los eduquen los maestros de escuela dominical. Y esa respuesta, esa parte nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros empezamos a sentirnos así relajados y empezamos a sentirnos en esa zona de confort, vienen pensamientos como, bueno, ¿yo para qué oro tanto? Si yo oro y oro y oro y no me responde Dios. Llevo tanto tiempo orando, ¿qué será lo que me pasa? ¿Ah? No. Y viene otro tipo de voces a nuestra vida y empezamos a cavilar. Bueno, pero yo me he conservado tanto tiempo para Dios, nada ha pasado. Antes, por el contrario, más los pensamientos o más los momentos difíciles han llegado a mi vida y han sido más las cosas amargas que he vivido que las cosas buenas. Mire toda esa gente que no conoce al Señor como vive de bien. No, y yo que conozco a Dios, cada vez estoy peor. Ahí es cuando el sueño empieza a llegar a la vida del cristiano. Y el apóstol San Pablo nos aconseja, despiértate tú que duermes. En otras palabras, podríamos entender que el apóstol San Pablo le dice, levántese de esa cama. Alguien dirá, hermano, pero dígame, un día frío, bien lloviendo, a uno no le dan ganas de pararse de la cama. Antes, por el contrario, uno se quiere quedar otro ratico. Y en ocasiones, esos tipos de momentos que nosotros vivimos materiales llegan así a nuestra vida espiritual. Ya no queremos hacer oración, ya no queremos buscar a Dios, porque sencillamente el problema se ha crecido tanto, 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 que ya nos ha adormecido y nos desentendemos de las cosas que realmente Dios quiere para nosotros. Ignoramos que estamos a punto de recibir la respuesta que Dios siempre ha tenido para la iglesia. La cama, hermanos, el estar relajados produce sueño. De razón dice el profeta Amós en el capítulo 6, verso 1, dice, ay de los reposados en Sión. Otra versión dice, ay de los que duermen en su lejanía y en Sión. ¿Qué es eso? Sión es prototipo de la iglesia. En otras palabras, podemos entender que nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros no podemos ignorar las cosas que están pasando. De razón el escritor dice, un poquitico más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, estamos a esto de que el Señor venga por su iglesia y nos recoja. Muchos estarán diciendo, yo ya no aguanto más, yo ya no puedo ser más cristiano. No, yo ya inclusive estoy haciendo cosas de no cristiano. Yo ya me he alejado de la iglesia, yo ya no quiero saber, yo ya me dormí, yo ya no quiero levantarme de esta cama. Mire, la amenaza más grande para la iglesia en este tiempo no es el diablo, no es que el diablo esté atacando, no, ni es el pecado, no es eso, es el conformismo en el cual nosotros hemos entrado, hermanos. Empezamos que ya hemos hecho mucho, que ya hemos ganado mucho, sabiendo que no tenemos nada. Muchas personas viven ignorando los tiempos que estamos pasando, ignorando, y parece ser que como que no se enteraran. Ya la lectura de la palabra del Señor es algo extraño dentro de nuestras nuevas generaciones. Ya hacer cultos, de pronto jugar a los cultos, eso es como cosa extraña. Ya la manera de comportarnos como éramos antes se ha cambiado. ¿Por qué? Porque nos hemos reposado y porque hemos permitido que a nuestras vidas se lleguen cosas que no provienen de Dios. Queremos hacer que la presencia de Dios llegue a nuestros cultos con otras cosas. Ya queremos prender luces, queremos colocar humo, queremos colocar a los mejores cantantes, así vivan como vivan, a muchas cosas, y pensamos que con eso la presencia de Dios va a venir a nuestras vidas. Pero ignoramos, hermanos, que Dios lo único que no desprecia es un corazón contrito y humillado. Es ahí donde Dios se mueve, es ahí donde Dios empieza a hacer milagros poderosos y empieza a hacer milagros portentosos en medio de la iglesia.
¿Qué consecuencias, hermanos, hay de caer bajo la influencia del sueño? Mire que nosotros leemos en Mateo capítulo 13, verso 25. Dice que había unos obreros y tenían una viña, y en tanto que durmieron, esos que se durmieron, vino el enemigo y les sembró cizaña. ¡Ay! Mientras los hombres dormían, el enemigo les sembró cizaña. Hermano, mientras usted duerme, hablando en el campo espiritual, el enemigo viene y le siembra cizaña contra su hermano. Viene el que le trae el chisme. Ese que le trae el chisme trae cizaña. Pero eso ocurre en la vida del cristiano que se duerme. Porque San Mateo nos dice que esos hombres, esos dueños de esa viña, el enemigo les sembró cizaña cuando estaban dormidos. Hermano, no duerma, no permita que personas ajenas le siembren cizaña en su corazón y después como fruto usted lo vea como resentimiento frente a la iglesia, resentimiento frente al pastor, resentimiento frente al hermano. No podemos permitir eso, hermanos, no lo podemos permitir, no podemos permitir que vengan y nos siembren cizaña en nuestros corazones. Qué tremendo cuando una persona está dormida en esa cama tan grande, es fácil presa de que el enemigo venga y le siembre cizaña. Hermano, ¿por qué? Hermano, porque cuando usted está despierto, usted sabe que ese tipo de comentarios que le vienen a hacer, de pronto hablando mal de un hermano o hablando mal de alguien, usted como hijo de Dios tiene que decirle, mire, no me hable del hermano, hábleme de Cristo que me edifica. Automáticamente la cizaña es sacada, no puede ser sembrada. Pero si usted está durmiendo, hermanos, si usted empieza a prestarle oídos a eso, usted va a empezar a hacer como ese vínculo que va a empezar a seguir con ese comentario y ese comentario y ese comentario y empieza, no, es que las cosas van mal, es que aquí en la iglesia no hay amor y empieza esa cantidad de quejas y de quejas y de quejas. ¿Pero por qué? Porque usted está dormido, porque yo estoy dormido y he permitido que el enemigo me siembre cizaña. Y lo más tremendo es que Dios dijo, no vayan a arrancar la cizaña ahora, porque si la arrancan, se llevan también el trigo. Esperemos. La persona que está compartiendo la pantalla que no la comparte. Esperemos, hermanos. Esperemos. No la pueden arrancar porque si la arrancan se llevan el trigo también. Pero llegará el día de la siega que Dios sacará el trigo con la cizaña y el trigo a un lado y la cizaña al otro. Pero ¿por qué llegó cizaña al corazón nuestro? Porque nos dormimos. Porque nos dormimos. En Jueces capítulo 16, verso 19, se nos narra una historia que en estos días colocamos el desafío bíblico. Sansón, un hombre fuerte, un hombre con grandes cualidades. Su fuerza era inigualable. Pero este hombre, mientras estaba despierto, hermano, arrasaba con todos los ejércitos enemigos. No había ejército que no lo pudiera detener. Dios estaba con él y empezaba esas faenas y esas victorias estrepitosas. Pero llegó el día en que una mujer lo llevó y su cabeza la puso sobre sus pies y empezó a hacerle así. Y cuando uno le hacen así, uno se duerme. Ay, ¿quién te está acariciando tan cerca que te está haciendo dormir? ¿Será que el pecado empezó a tocarte así y te estás durmiendo? ¿Ah? Lo llevó a dormirse en medio de sus piernas y estando allí dormido, indefenso, porque es que el hombre más fuerte que había existido hasta ese momento, Dalila lo llevó a ser el hombre más débil, porque ahí dormido vino un hombre y le cortó el cabello.
Perdió todas sus fuerzas y él pensó que las cosas habían seguido siendo iguales. Dijo, no, ahora me levanto. Pero lo que ignoraba él era que Dios ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque se durmió acariciando el pecado. Si usted y yo acariciamos el pecado, mi hermano, nos vamos a dormir y vamos a perder esa fuerza. Ese Dios se va a ir de nuestras vidas y seremos unos miserables, porque Sansón terminó como un miserable sin ojos en una mazmorra, tirado solo porque se descuidó, porque permitió, porque acarició el pecado, porque lo hizo dormir en las piernas de una mujer. Y ahí fue fácil presa del enemigo. Si estamos acariciando el pecado, hermanos, eso nos va a llevar a dormirnos. Nos va a llevar a dormirnos. Y no es justo, hermanos, no es justo que usted pierda esos dones, esas habilidades que Dios le ha dado, esos buenos, ese ministerio que Dios le ha dado. Usted lo vaya a permitir por acariciar el pecado, porque el pecado lo hace adormecer y lo hace dormir. Lo hace dormir. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 19 al 20. Encontramos la historia de un rey extraordinariamente sabio y la sabiduría de él se ve reflejada en este caso. Hay dos mujeres rameras que tenían dos hijos y dice que vivían seguramente en una misma cuarto, seguramente, ¿no? Y resulta que mientras dormían, ay, aleluya, mientras dormían, hermana, una de ellas se echó sobre encima del hijo de ella y el peso de ella lo mató. Pero ella como que se dio cuenta y mientras la otra estaba dormida, fue y le cambió el hijo y le puso el muerto y ella cogió el vivo. Hermano, esto es tan diciente, hermano. Nosotros podemos estar matando a nuestros hijos por estar durmiendo. Seguramente le estamos dando mal testimonio y ese peso está recayendo sobre ellos y los vamos a terminar matando. ¿Cómo así, hermano? Sí, esa mujer hizo eso. El peso por dormilona se quedó dormida y lo ahogó. Pero vio que la que estaba enseguida aún tenía el hijo vivo y fue y se lo cambió. Hermano, no permita que el diablo le cambie a un hijo vivo por un hijo muerto. No permita eso, hermano. No permitamos eso. No permitamos que Satanás mate a nuestros hijos. No, no lo permitamos, no lo permitamos. A muchas personas seguramente, ay, hermano, ¿y usted por qué no predica algo que nos eleve, que de pronto sea de ánimo? Hermano, mientras el pecado esté en la vida del cristiano, por más prédicas bonitas, por más consejos bonitos, por más palabras elocuentes que hayan, van a rebotar. Pero cuando usted y cuando yo le permitimos a Dios que Él en su misericordia rompa esas cadenas que atan nuestro corazón, la palabra va a entrar y va a dar fruto y va a llevarnos a lugares, hermanos, donde Dios nos quiere llevar. Y le llevaron al hijo vivo al rey Salomón y le dice, la que lo robó le dice, mira, esta mujer me quiere coger mi hijo. Y la otra le decía, no, ella me lo cambió porque yo me quedé dormida. Y este es el hijo de ella, yo reconozco a mi hijo. El rey Salomón dijo, bueno, tráiganme al niño. Y lo iba a partir a la mitad. Y la verdadera mamá dijo, no, yo no considero que deban matar a mi hijo. Désenlo a ella, yo no lo quiero ver muerto. Y el rey entendió por revelación de parte de Dios que el hijo era de la mujer que permitió dárselo a la otra. Y así hizo justicia. Hermanos, este tiempo en el cual nuestros hijos, nosotros ignoramos lo que están haciendo. Hermanos, no podemos seguir haciendo así. Hay padres que ya no oran por los hijos. Hay padres que ya no se preocupan por los hijos. Hermanos, roguémosle a Dios que nuestro peso no los vaya a matar, que nuestro mal testimonio los vaya a alejar de la iglesia,
que nuestras malas actitudes, porque ellos sí saben quiénes somos en la casa. Ellos sí conocen realmente si somos cristianos o no somos. Nosotros a los demás los podemos engañar con una apariencia, nos colocamos un saco, nos colocamos una corbata, vamos y servimos ahí en la plataforma y todo el mundo dice, wow, qué clase de hermano, y lo aplauden y dicen, qué tremendo, pero ese hijo sí sabe cómo somos nosotros, ese hijo sí sabe que nosotros somos uno allá y otros en la casa, ese sí sabe. Y ese mal testimonio que le estamos dando, mis hermanos, está desdibujando la obra de Cristo. Estamos matando la obra de Cristo. Estamos haciendo que la palabra rebote en sus corazones. Estamos haciendo que ellos se vuelvan incrédulos. Incrédulos. San Mateo capítulo 25, verso 5, nos habla de una parábola de 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. No era que 5 sí y 5 no, no. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas y las tenían llenas, llenas. 5 de ellas eran más inteligentes, supieron, que durante la estadía o la espera, el aceite iba a menguar y llevaron otro poco más de aceite para que cuando se le fuera acabando, pudieran echarle a sus lámparas. Dice la escritura que las 10 se durmieron, no las 5 insensatas, no, todas, las 10 se durmieron, las 10 se durmieron. O sea que por más espiritual que usted sea y que yo sea, tarde que temprano llegará ese sueño a nuestras vidas. Pero hay una gran diferencia en ser espiritual y en ser carnal. El ser espiritual sabe que tiene que tener como una reserva, porque va a llegar el día malo, porque va a llegar el momento de calamidad, va a llegar el momento difícil y nos vamos a dormir, pero cuando nos despertemos vamos a tener al lado esa provisión que nos va a servir para seguir. 5 de ellas tenían esa provisión, las otras 5 no. Y cuando se dieron cuenta, empezaron las imprudentes y regálanos aceite. Y no pudieron. Hermanos, en este tiempo que todavía está la gracia de Dios en medio de su iglesia y en medio de la tierra, es para que usted se llene y traiga otras vasijas, así como le dijo el profeta, ve y trae más vasijas. En el instante que se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Hermano, usted y yo somos receptores de aceite, pero si tu vasija está llena, llama a tu hijo, llama a tu esposo, llama a tu suegra, llama a los vecinos y empieza a traer más vasijas para que Dios las siga llenando y siga aumentando. Pero si nos dormimos, perderemos a los seres que más amamos. El pueblo de Israel podía divisar ya la tierra prometida, pero había un gigante, una cama que los adormeció y que los quería como ver incapaces. Incapaces. En Hechos capítulo 20, verso 9, se nos relata de la historia de Titico, un hombre que estaba escuchando disertar la palabra del apóstol Pablo y fue tan larga la palabra que él estaba sobre como una ventanita y de ahí se durmió y se cayó y se mató. ¡Ay! Hay gente que se duerme escuchando la palabra. Cuando usted se duerme, usted no la entiende. Usted no entiende la palabra de Dios. Y llega a la casa, hola, ¿y de qué fue que predicaron? No. Pero cuando usted está despierto, hermano, la palabra de Dios es el manjar más grandioso. Es donde usted puede encontrar las promesas de Dios más firmes. Es donde usted descubre la calidad de Dios que nosotros tenemos. Es donde usted descubre que Él ha hecho grandes prodigios, que bautiza con Espíritu Santo, que guarda la iglesia, que nos liberta, que va a estar con nosotros en los momentos difíciles, que va a estar por siempre con nosotros y que va a venir por su iglesia. Pero cuando usted se duerme, usted nunca va a disfrutar de eso.
Usted nunca va a disfrutar de eso. Y como ese muchacho se durmió y se cayó y se mató. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí, un muchacho que estaba escuchando predicar a un hombre de Dios se durmió y se mató. Necesitamos en este tiempo que nuestros oídos, hermanos, sean abiertos y nuestros ojos sean abiertos. De razón, dice el escritor Apocalipsis, dice, por lo demás te aconsejo que vayas y consigas óleo, ungüento y lo apliques sobre tus ojos. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el secreto. Cuando el pueblo de Israel entendió y recordó las grandes prodigios que Dios había hecho, dijo, no, puede ser el gigante y puede ser la cama de hierro y puede medir 4,5 metros, pero si Dios prometió entregarlo en nuestras manos, poseamos esa tierra. Y ese es el consejo de Dios para nosotros en esta tarde. Hermano, usted está viviendo momentos difíciles, sí, está momentos de angustia, sí, le han detectado una enfermedad, sí, pero recuerde, Dios sigue sanando, Dios ha sanado mi vida. Usted se acuerda cuando usted, mi hermano, tenía la alacena donde no había nada, pero de repente Dios mandó a alguien, a un inconverso, y fueron y tocaron a tu puerta, y le dijeron, mire, aquí Dios, yo no sé qué fue lo que pasó, pero me dijeron que trajera esto, y fueron y le llevaron la provisión. Cuando usted se arrodilló estando enfermo, cuando los médicos le dijeron, no sabemos lo que usted tiene, pero usted se arrodilló en una mañana, en una tarde, qué sé yo, y usted sintió un fuego poderoso que llegó a su vida, una mano poderosa que se aposentó sobre su cuerpo. Y empezó a ver la gloria de Dios y lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y usted empezó a glorificar, a aplaudir y a exaltar, y de repente usted empezó a hablar en otras lenguas, hermano. Usted sí se acuerda cuando Dios le levantó las manos y a pesar de que las circunstancias fueran difíciles, a pesar de que todos lo habían acusado y a pesar de que usted era el culpable, Dios dijo, no, yo estoy con él. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con José, así voy a estar contigo. Esa crisis que estás pasando, esa crisis no va a durar. Mira, recuerda cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Recuerda, mi hermano, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y levanta las manos y dice, Señor, yo confío en ti. Tú eres el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos, hermanos. Él no cambia. Él sigue teniendo el mismo poder con el cual se abrió el mar rojo. El mismo poder lo tiene en esta tarde para que tú golpees a ese problema y se abra y puedas tener victoria y puedas tener esa bendición que siempre has añorado, que puedas golpear la enfermedad y dile a la enfermedad, enfermedad, te presento al Dios que sana, te presento al Dios que bautiza con Espíritu Santo. No problema, mira situación difícil económica, te presento al Dios que provee, te presento al Dios que hace las cosas posibles. Aleluya, Dios está aquí en esta tarde, hermano. Te presento al Dios que va a traer a mis hijos. Dile, pecado, renuncio, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y hay victoria en el nombre de Jesús. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, por eso le exaltamos, porque Él se metió dentro de nosotros y hay un fuego, hay una llama que nos hace arder, que nos hace glorificar, que a pesar de que tengamos problemas, que a pesar de que tengamos dificultades, aleluya, mayor es el que está en nosotros. A Él correrá el justo y será librado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, en esta tarde es una tarde de victoria. Es una tarde donde usted tiene que levantar sus manos y declararlo a Él. Dile al problema, no cuán grande es el problema, no. Dile al problema, cuán grande Dios tienes. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Él es el Todopoderoso, mis hermanos. Bendito su nombre, bendito
bendito eres tú, Señor Jesús. Alabanzas a Jesús, aleluya. Siento, hermanos, por el Espíritu Santo, que Dios está llegando allí donde usted está y usted está recobrando nuevas fuerzas. Usted está siendo sano, usted está siendo llenado de fe. Hermano, no dude, porque nosotros tenemos al Dios todopoderoso, hermano. Nosotros tenemos al Dios único, incomparable, ese Dios que se deleita en bendecirnos, ese Dios que te dice, hijo mío, yo estoy contigo, tú no estás solo, tú no estás sola, tú no estás sola, yo pelearé tu batalla es mi batalla, no, yo voy a pelear contigo. Esos enemigos que se han levantado contra ti, ya no los volverás a ver, el mar se los tragó, jamás volvieron a ver los egipcios. Llegará un día, hermanos, que se sonará una trompeta y nos levantaremos y nos encontraremos, aleluya, con nuestro Dios en las nubes, y ahí le diremos, oh muerte, ¿dónde está tu muerte? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Negamos hacia el pecado, no era que no lo iba a lograr, mírame cómo me levanto, mírame cómo me levanto, y nos empezaremos a levantar y nuestros cuerpos serán transformados y le veremos a Él tal como Él es. Bendito su nombre, aleluya. Bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde. Ese es el consejo, mis hermanos. No desmayemos. No, que porque el problema es grande. Hay un gigante, pero es el último. Y ese gigante se va para el suelo, hermano. Ese gigante se va para el suelo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo proclamo victoria para su iglesia. Yo declaro bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Hermano, tu problema, si tiene solución, llévalo a los pies de Cristo, llévalo a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande, no hay lugar que se compare a la presencia de Dios. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar en esta tarde dándole gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, continúa haciendo y va a seguir haciendo. Bendito el Señor. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Señor, no soy digno, yo solo soy un vaso de barro. La excelencia es tuya, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Señor. Ahora mismo, Dios mío, ahora mismo hay altares encendidos donde tu palabra ha llegado, donde tu palabra ha hecho, Señor, la obra. Bendito sea tu nombre. Yo ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Bendito tu nombre. Gracias a Dios, mis hermanos. Damos la más grata, pues, saludo a todos los hermanos que nos acompañaron en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, deseando las más ricas bendiciones. Esperamos que esta palabra sea de bendición a sus vidas, a sus corazones, y sean confortados de una manera muy especial. Síganos en nuestras redes sociales como Familia Devocional Familia, tanto en YouTube como en Facebook. Amén. Y si quieren el enlace para ser partícipes de nuestro grupo en WhatsApp, nos escriben y con el mayor de los gustos le estaremos extendiendo esta invitación. Dios les bendiga a todos los hermanos que se encuentran en las redes sociales. Amén.